Queridos amigos, bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios llora. Vamos a hablar hoy de Pakistán. Pakistán es un país con una población de 160 millones de habitantes, de los cuales el 90% son musulmanes. Los cristianos apenas llegan a un 2%. El ascenso del islamismo militante en los últimos años ha sido motivo de gran preocupación. Los cristianos se sienten no solo inseguros, sino con verdadero miedo. La Conferencia de Obispos Católicos del país ha pedido reiteradamente al gobierno de Pakistán que actúe en defensa de las minorías religiosas. Algunos hablan de un verdadero martirio de la Iglesia Católica en Pakistán. Tenemos con nosotros aquí a Javier Menéndez Ros, director de la Oficina de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Javier, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Vamos a hablar de la situación de Pakistán, donde tú estuviste. Es un país en el que últimamente, en los últimos años, nos han llegado noticias muy preocupantes de violencia, de terrorismo. ¿Cómo fue tu visita allí? ¿Cómo lo viste tú? Posiblemente es uno de los países que más me ha impresionado, de los que he visitado para conocer la realidad de la Iglesia Católica en países en necesidad. En primer lugar, porque el país es un país que, aunque tiene una industria textil muy importante y tal, es un país que vive en una pobreza tremenda, donde los cristianos viven totalmente apoyados unos en otros, que es una constante en muchas comunidades donde son minoría, se agrupan en casas, en vecindarios, y donde se agrupan también en torno a la parroquia, los conventos, la misa, la gruta de la Virgen, que para ellos es fundamental tener un lugar de oración a la Virgen. Y entonces es una comunidad que está muy discriminada en muchos casos, y luego en otras ocasiones auténticamente perseguida, pero un país muy impresionante. Poquito después también de que tú estuvieras ahí, nos sorprendió, dijéramos, la brutalidad con lo que se realizaron dos asesinatos a cargos muy importantes en el país. Uno fue al gobernador federal de Punjab, una área muy importante en el país, y el otro al ministro de las minorías, que era Sabhat Bhatti, un católico además. ¿Qué significó o por qué hubo estos dos asesinatos tan importantes a gente de la jerarquía del país? Pues todo se explica porque en Pakistán desde el año 1986 existe una ley terriblemente injusta que se llama la ley de la blasfemia, por la cual cualquier musulmán puede acusar a cualquier otra persona, incluso los de su propia religión, de haber blasfemado contra Mahoma, contra el Corán o contra el Islam. Entonces basta la acusación de una persona para inmediatamente llevarla a los tribunales, y el tribunal, pues la mayor parte de los casos, le condena a penas de prisión o incluso en algún caso excepcional a la pena capital. Entonces hubo dos personas en concreto de dos ámbitos distintos, pero muy importante resaltarlo, uno desde el punto de vista religioso musulmán, que era el gobernador del Punjab, un cargo político, un cargo importante, que tuvo la valentía, porque hay que decirlo, un enorme coraje de oponerse a esta ley en público. La respuesta fue el asesinato brutal por parte de los radicales. Y la otra persona, un católico, que le había recibido hace poco el Papa Benedicto XVI, Sabhat Bhatti, ministro para las minorías religiosas, ministro que no solo velaba por el cristianismo, sino que velaba por cualquier otra minoría, para que de verdad vivieran en un país en libertad, que es lo único que se quiere, que aunque sean pocos, vivan libres, que puedan expresar su fe, su credo, en público y en privado, sin ningún tipo de coacción y sin condicionamientos. Y este ministro, profundamente creyente, fue brutalmente asesinado en su coche, ametrallado también, defendiendo esta ley de libertad religiosa, y muy en concreto el caso que acaba de acontecer de la condena a la pena capital de la madre católica Asia Bibi. Que ahora vamos a profundizar un poquito en el caso, porque hablamos de la ley de blasfemia y suena a una ley que es lo que es muy legal, pero eso afecta... Pues afecta a muchísimos cristianos, porque de hecho aproximadamente cada año hay 70 80 acusaciones en todo el país, y más del 60% es contra cristianos. La diferencia entre cuando se acusa a un cristiano o cuando se acusa a un musulmán o a otra persona de otra religión es que el cristiano, como está considerado es lo último de lo último dentro de la escala social, cuando le acusan a un cristiano prácticamente no le dan ni oportunidad de defenderse. Muchas veces antes o a la salida del propio juicio de los tribunales, la propia masa, muchas veces enardecida, le linchan y le matan. O sea, esto ocurre cada año hay asesinatos anónimos por parte de que nadie se ha acusado de esto, por personas acusadas de la ley de la blasfemia. Es decir, que aunque la ley, dijéramos, declara inocente a alguien,
la masa Sí. de fundamentalistas Sí, sí, sí. hace su justicia por su parte. Absolutamente, absolutamente, o gente incontrolada, y luego también el que es condenado a la cárcel, pues la vida en las cárceles es tan imposible para un cristiano que muchos de ellos saben que su fin está entre las celdas. Vamos a desglosar un poquito semejante problema, porque hablaba, Javier, hablabas de la madre de Asia Bibi, una madre católica. ¿Por qué fue condenada Asia Bibi? Sí, Asia Bibi ha sido un caso de los más conocidos por dos razones. Primero, porque ha sido uno de los poquísimos casos, que si no el único, de condena a la pena capital, que hasta ahora se les condenaba a prisión, etcétera, pero ella ha sido condenada a la pena capital, y ella además es mujer, y además con pues un background de ser madre de familia, de posición humilde, etcétera. Entonces se ha dado a conocer mucho más su caso. Lo que se le acusa es que ella, trabajando un domingo en el campo, en tareas de recolección, en medio de un calor asfixiante de 39-40 grados que hace allí en muchas ocasiones, es un país muy cálido, y bebió agua de un pozo, y ese agua la bebió una compañera musulmana y dijo que al beber ella como cristiana había contaminado el agua y que nadie más podría volver a beber. Entonces Asia Bibi replicó que no creía que Mahoma estuviera de acuerdo con eso. Entonces inmediatamente, al mencionar el nombre de Mahoma, dijeron que eso era una blasfemia. Al cabo de unos días la fueron a buscar a su casa, le dieron una paliza, y a los pocos días fue acusada ya formalmente de blasfema y llevada a la cárcel, condenada a la pena capital, y desde entonces pues vive en unas condiciones absolutamente penosas en una cárcel. Incluso una persona que sale de la cárcel, que se declara inocente, que incluso tiene la suerte de que no ha sido linchada por la masa al salir, por lo que he escuchado yo, vive totalmente presionada. Está condenada ella y toda su familia, porque ya no solo ella, sino que toda su familia se la considera de alguna forma manchada por esa blasfemia. Entonces esa mancha no se quita, porque la sociedad no se la quita. Los grupos radicales, o sea, hay que entender que, por ejemplo, más de 1 millón de personas, y se dice pronto, más de 1 millón de personas salieron a la calle, no para pedir justicia, sino para pedir la ejecución de la pena capital de esta madre católica. Entonces, claro, a nuestros ojos no entendemos ese tipo, pero la gente, movida por los imanes en las mezquitas, movidas por grupos que entienden que solo se puede vivir con una religión. Este es el problema del radicalismo de cualquier religión. Si tú consideras que para que tu religión exista y sea auténtica y se desarrolle en libertad, las otras religiones tienen que ser prácticamente eliminadas, entonces te molestan las demás, entonces tú articulas mecanismos para que eso sea así, a veces con mecanismos legales, a veces con presencia o con presión social, o a veces con consentimiento o incluso financiación de grupos terroristas o escuelas que adoctrinen, como es el caso importantísimo de las madrazas en Pakistán, que este es uno de los grandísimos problemas que tiene. Madrazas son escuelas coránicas. Son escuelas coránicas donde los niños musulmanes, solo los varones, estudian desde los 5 hasta los 20 años de forma gratuita, y son auténticos nidos de formación en el extremismo islámico. Esto es muy importante decirlo, porque esto es el nacimiento de muchísimos mujahidines, de gente dispuesta al terrorismo más radical, y de hecho han nutrido a Afganistán, y gran parte del terrorismo internacional tiene su origen en este tipo de escuelas. Ese es uno de los peligros más grandes de la Pakistán actual. Pero, de todas maneras, hay muchos países musulmanes, con gran mayoría musulmana en el mundo, que no tienen esta ley. No, gracias a Dios. Lo que pasa es que tienen otro tipo de leyes que son discriminatorias. Por ejemplo, en Marruecos, en Argelia, en Túnez, normalmente, y en muchos países hay leyes anticonversión, leyes por las cuales los fieles o cualquier persona, cualquier ciudadano, solo se puede convertir al Islam. No cabe que nadie se convierta a otra religión. Por ejemplo, en Marruecos no existe un cristiano marroquí, el concepto de cristiano marroquí, solo existen extranjeros que van al país, que tienen la oportunidad de tener una iglesia pequeña, un convento, una escuela, un orfanato, religiosas, misioneros, etcétera, pero un marroquí no se puede convertir al cristianismo. Está penado, o sea, no solo con el aislamiento social, sino con sanciones penales. Entonces, estas leyes anticonversión son también terriblemente discriminatorias. Nos estamos centrando mucho en esta ley, que es quizá el capítulo más doloroso o más visualmente doloroso de lo que pasa en Pakistán, pero me ha gustado el ejemplo de Asia Bibi como madre, el motivo
primario fue un hecho muy normal, que es que fue a beber agua de una fuente. Absolutamente normal. Y por eso quería hablar, ¿cómo es la situación normal y diaria de los cristianos en un país así? Los cristianos son muy discriminados, de hecho tanto los hombres como las mujeres realizan los trabajos que nadie quiere. Muchas familias se dedican a la fábrica a fabricar ladrillos, incluso con los niños. Se sabe, y además es absolutamente cierto, que hay muchos niños empleados en trabajos, cantidad de horas, o sea, el empleo de mano de obra infantil es uno de los excesos, y en el caso de los cristianos así es. La fábrica de ladrillos a pleno sol durante muchísimas horas para ganar unas pocas rupias, pues es una de las realidades más duras que tienen. Muchas madres cristianas trabajan como empleadas domésticas en los hogares de los musulmanes más ricos. Las familias cristianas se endeudan con los grandes terratenientes musulmanes y esa deuda les hace ir teniendo una dependencia total de ellos. Entonces esto es una forma de tenerles totalmente condicionados, ¿no? Por otra parte, o sea, con esa dureza, esa capacidad de sufrimiento tan grande que tienen, a mí me ha impresionado muchísimo la fe de los católicos de allí. Es una fe que se vive y lo palpas en sus celebraciones litúrgicas. Hay una cosa muy bonita que me impresionó muchísimo. Yo estuve en Semana Santa y me dijeron que los Vía Crucis, que celebran todos los viernes de la Cuaresma en este caso, decía, a los Vía Crucis va mucha más gente que incluso la misa del domingo. Dice, vienen los jóvenes, los niños, los abuelos, los padres y tal, y yo les preguntaba, ¿pero por qué? Cuénteme por qué es esto. Y me decían, mira, porque en el Vía Crucis nos sentimos tan identificados con el dolor de Jesucristo, nuestro Señor, que para nosotros es algo como fundamental, o sea, nos nutre de vida el vivir como Jesucristo vivió el dolor y la pasión. Y bueno, pues esto te hace un poco idea de la forma en que vive esta gente, las celebraciones, de la forma en que vive el dolor, la forma en que lo interpreta y la forma en que se apoya unos a otros. Es el Evangelio vivido. Absolutamente. Una pregunta que a mí va a salir un poco así, a sonar un poco también blasfema o atea, pero yo una vez me pregunto, viviendo en Europa, en ciertas partes de América, que damos tan poco, dijéramos, que nos esforzamos tan poco por defender nuestra fe a veces. Cuando uno escucha esta situación, que uno desde el nacimiento está degradado, marcado a ser ciudadano no de segunda clase, de última clase, sí. ¿Por qué la gente no se convierte? Y es una pregunta un poco así, pero no se le ocurre a nadie decir, bueno, yo sí cambio la fe o me olvido o la vivo como aquí totalmente bajo agua, desaguada. No tendría tantos problemas, podría subir. Sí, desde luego es una tentación para muchísimos cristianos porque saben que sus hijos no serían discriminados en las escuelas, tendrían muchísimas más posibilidades de promoción, etcétera. Pero esa es una tentación y puede que haya alguno que caiga en ir por ese camino, pero la mayoría se mantienen fieles y esto es una cosa muy bonita. Se mantienen fieles con unos ejemplos además de perdón ante las ofensas impresionantes, con un ejemplo de trato normal, de reconciliación, de vivir en paz, porque en realidad lo que quieren es vivir en paz, que llama muchísimo la atención y que desde luego yo creo que son una lección impresionante para el cristianismo, ese cristianismo tibio y frío que vivimos muchas veces en Occidente, donde lo tenemos todo tan al alcance de nuestras manos que precisamente por eso no lo valoramos. Estas personas cuando van a sus actos religiosos, cuando van a la misa, a mí me impresiona, van media hora antes, una hora antes, preparan las ceremonias, cantan, se recogen en oración en cada parte de la misa de una manera que es impresionante y desde luego yo digo, ojo, qué ejemplo nos dan a nosotros porque tenemos mucho desde luego que aprender. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa otra vez en nuestro programa. Vamos a presentar, queridos amigos, esta cara de la Iglesia en Pakistán. Vamos a enseñarles un pequeño reportaje que hemos preparado a ustedes para que vean esta realidad de la que estamos hablando. Más de 190 millones de personas viven en Pakistán, convirtiéndolo en el sexto país más poblado del planeta. Se trata también de una sociedad muy joven. La edad media y la máxima expectativa de vida son 22 y 66 años, con una elevada tasa de crecimiento demográfico. El 45% de la población es analfabeta. Las personas que viven allí componen un mosaico de etnias muy distintas entre sí, desde los Punjabi, que detentan la mayor parte de los cargos administrativos, pasando por los habitantes de la provincia, en su mayor parte agrícola, en Sindh,
gobernada por ricos propietarios terratenientes, llegando a las poblaciones Balok y Pathan, en las áreas montañosas menos accesibles del nordeste, clanes que viven aún según sus leyes tribales. El 95% de la población de Pakistán es musulmana, de la cual el 75% son suníes y el 20% chiíes. Una minoría del 5% está compuesta por hindúes, cristianos y sikh. Mohammed Ali Jinnah, el padre fundador de Pakistán, un abogado no particularmente creyente, había recibido una educación de tipo británico. Su objetivo era crear un Estado laico en el que el Islam tendría una influencia unificadora, un país con una sociedad multiétnica, con la igualdad ante la ley garantizada para todo ciudadano. La situación empezó a cambiar en 1974, cuando el gobierno de Zulfikar Ali Bhutto, en respuesta a las presiones de la derecha religiosa, reconoció a la minoría islámica ahmadiyya como no musulmana. Todo rastro de tolerancia se extinguió en los años 80 por mano del general Zia-ul-Haq y de su gobierno, que establecieron una alianza con los imanes radicales y los conservadores del ejército, introduciendo a continuación elementos de la ley islámica de la Sharia. A pesar de sus 65 años de historia, Pakistán sigue buscando su propia dirección. El país ha sobrevivido ya a muchos golpes de Estado y militares y al asesinato de políticos de alto nivel. La parte noroeste del país, que comprende también los territorios tribales y la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, tiene un gobierno autónomo que se basa en sus propias leyes locales. En consecuencia, entre las fuerzas gubernamentales y los talibanes pakistaníes que sostienen la Jihad afgana y el Qaeda, se sigue librando una incesante guerra civil. La disputa a causa del papel del Islam en este proceso político, como consecuencia de la guerra en Afganistán, se hace cada vez más profunda y radical. Ataques terroristas, revueltas sanguinarias y asesinatos están a la orden del día. Proliferan los crímenes como la corrupción financiera y el tráfico de drogas. Quienes sufren mayormente esta situación son los pakistaníes menos pudientes y las minorías religiosas, chiíes, hindúes y cristianos. Queridos amigos, bienvenidos de vuelta a nuestro programa, hoy hablando de Pakistán, una iglesia que sufre persecución, que sufre discriminación, y tenemos con nosotros aquí a Javier Menéndez Ros, que visitó esta iglesia, que la vio cara a cara y nos está contando sus experiencias allí. Javier, hemos visto un país, por otra parte, precioso. Vamos a hablar también de las cosas positivas. ¿Qué cosas te impresionaron también de un país como Pakistán? Bueno, me impresionó la densidad de población, es un país muy poblado, me impresionó la cantidad de niños y de jóvenes que hay, el índice de natalidad es muy alto y me impresionó pues un poquito la viveza de la gente y desde luego la fuerza de las comunidades cristianas es algo impresionante. La entrega también. Hay un factor precioso para el cristianismo que me explicaron que es la labor de los catequistas laicos. Ajá. Como no hay tantos sacerdotes, el catequista laico es fundamental, incluso para ellos es una forma de vida, o sea, está retribuido y ellos, hay hombres y mujeres, incluso matrimonios, dedicados a ir casa por casa, haciendo una tarea auténtica de evangelización, renovando esa fe, ayudando a la fe de las familias, a los niños desde pequeños, porque como no lo tienen tan fácil como nosotros, necesitan de este tipo de refuerzo y me parece una tarea preciosa. ¿Cómo nos podemos imaginar? La mayor parte de la gente de la población es musulmana. ¿Cuáles son los orígenes del catolicismo en este país? ¿Son familias convertidas? ¿Son familias que vienen de otros sitios? Los orígenes, claro, Pakistán nació de la separación de la India en el año 1947. De todas formas, en el territorio que ahora ocupa Pakistán, lo mismo que en el de la India, llegaron los antiguos evangelizadores portugueses y españoles y en concreto en el siglo XIX hubo distintas órdenes religiosas, por ejemplo de Jesús María me estoy acordando, otras órdenes religiosas que fundaron allí y sus colegios, que tienen ahora más de 100 años, son auténticos centros de formación donde estudian cristianos, pero donde estudian mayoritariamente musulmanes y mezclados muchas veces, haciendo una tarea de enseñar
enseñar a la gente que a través de la educación se puede convivir en paz y que cada uno puede respetar la religión del otro. A mí ese es o sea, no solo es elevarles el nivel cultural, que es muy importante, sino enseñarles a vivir en libertad y en respeto hacia el que es diferente. Entonces esa tarea me parece importantísima. Me encanta que hables del tema de la educación, porque hemos hablado un poquito también antes del problema que a veces existe con las escuelas coránicas. Ahora me has hablado de la otra realidad, de las escuelas católicas. Ajá. ¿Cómo es el sistema educativo en Pakistán y por qué es tan importante que se ayude también a la Iglesia católica? Imagino que también habrá quizá escuelas de otro carácter. Sí, la mayor parte son escuelas públicas, donde van la mayor parte de los niños y niñas, pero tienen un gran peso y un gran prestigio las escuelas que llevan las órdenes religiosas católicas. Estas escuelas en general, yo estuve en concreto, me acuerdo, visitando con mucho detalle y viviendo incluso con la comunidad de religiosas de Jesús María, me pareció impresionante, porque ellas, me explicaba la directora del centro, que es precisamente una española, pues ella nos decía, nosotros hemos conseguido varios mitos. Hemos conseguido el mito de juntar en una escuela a chicos y a chicas, a niños y niñas, porque es una sociedad que separa muchísimo la musulmana al hombre de la mujer. Hemos conseguido mezclar a ricos y a pobres, porque realmente tienen una escuela donde pueden ir ricos y también donde pueden ir pobres, y luego incluso han conseguido llevar a niños con síndrome de Down, niños retrasados, etcétera. O sea, tienen un campo de la educación dedicado para cada uno de ellos, y nos han dicho, y les hemos demostrado que somos capaces de sacarlo adelante y de vivir en paz y de educarles. Entonces, no sé, me pareció una maravilla. ¿Y estas escuelas no tienen problemas también de discriminación o de En general, por lo que me dijeron, son bastante respetadas, entre otras cosas porque por la labor que hacen y a lo mejor porque el 90% de los hijos son musulmanes. Es verdad que decía que de vez en cuando tenían algún tipo de presión, pero la verdad es que tienen mucha tranquilidad para decir, oye, yo estoy haciendo lo correcto. El nombre de la directora es Pilar Vila San Juan. Has tocado otro tema que también tenía yo para hablar contigo, que es la situación, el papel de la mujer en la sociedad pakistaní, que estamos hablando de la discriminación por motivos religiosos, pero creo que la discriminación por este motivo también es grande. A la mujer en pakistaní no se le da una dignidad muy grande. Bueno, cualquiera que sepa el papel de la mujer en el mundo musulmán, pues conoce esta realidad, una realidad que para los ojos occidentales es muy dura, muy difícil, y que desde luego con todos nuestros conceptos pues es una realidad bastante discriminatoria, donde la mujer ocupa un segundo lugar. Nosotros, cuando visitamos precisamente una de estas madrazas, pues a una compañera nuestra de ayuda a la Iglesia necesitada de la Casa Central en Koningstein, vino con nosotros y bueno, ni siquiera le dieron la mano, ni siquiera la miraban a la cara. O sea, fue absolutamente insultante, porque consideran que no es nadie y que no tiene ningún derecho para muchísimas cosas, ¿no? Entonces esto yo creo que la gente tiene que saberlo, que la mujer es un papel secundario, la mujer es solo un apoyo para el varón, pero de una forma absolutamente machista y discriminatoria. Vamos a sacarnos un poquito de la situación de Pakistán, porque hay una pregunta que yo, quizá como mujer, quiero hacerte, porque muchas veces se critica la Iglesia católica. Tú que has estado viendo la Iglesia universal, no la Iglesia que nos presentan los medios de comunicación en Occidente todo el día, ¿te parece que la Iglesia católica es cierto que no le da el puesto a la mujer que tendría que darle? La Iglesia católica le da el mayor de los puestos, que es lo primero de todo a nuestra Madre María, el ser Madre de Dios, el dar a luz al Salvador y al Redentor, y eso lo hace una mujer de carne y hueso, una mujer a la que Dios llena de gracia. Y entonces, partiendo de ese principio, que para nosotros María es camino hacia Jesús, es una de las formas de llegar hacia Jesús, pues realmente, y uno también con la realidad de estos países, es muy importante el rezar a la Virgen María y el tenerla presente, incluso para los propios musulmanes, que la respetan muchos de ellos como la madre del profeta Jesús. Entonces, la mujer no es para nada de segunda clase en la Iglesia católica. La mujer evidentemente tiene unas limitaciones establecidas en nuestra institución, pero a la mujer cada vez se le está dando más importancia en el laicado,
cada vez se le está dando más importancia en las órdenes religiosas y desde luego cualquier persona que vaya a misiones sabe que sin las religiosas de clausura y de las de vida activa sería imposible la realidad de la Iglesia Católica, porque son mujeres absolutamente entregadas, haciendo una tarea maravillosa en el campo de la educación, en el campo de la medicina, en el campo de la evangelización, en el campo de la humanidad, atendiendo a gente que no es de tu propia religión mayoritariamente, o sea, siendo auténticamente ángeles que están dando vida a cualquier ser humano a través de la caridad y del amor. Entonces, esos son mujeres de la Iglesia Católica y son mujeres que hacen una tarea de primera línea, sin la cual ya digo que la Iglesia Católica estaría absolutamente coja. Javier, se nos acaba nuestra media hora de programa. ¿Qué piensas que puede hacer cada uno de nosotros? No vamos a ir a Pakistán, no vamos a tener esa suerte que tú tuviste, pero ¿qué piensas que podemos hacer aquí, donde estemos cada uno en su sitio, en su país, en su sala de estar? ¿Qué podemos hacer por Pakistán? Yo lo que me gustaría es que al menos el público que haya oído esto se haya quedado con algún interrogante, con alguna duda, de decir que poco sé yo de la realidad de mis hermanos en otras partes del mundo, porque Pakistán es tan solo un ejemplo. Lo primero, que se informe, que tenga curiosidad, porque cada año se producen muchos casos de acusaciones de blasfemia contra cristianos, de persecución, casos muy deplorables y muy tristes. Entonces, lo primero es estar informado. Lo segundo, ayudar a que esta realidad se conozca a otras personas, cada uno en sus medios. Ayuda a la Iglesia Necesitada, tiene una vocación de denuncia de esta realidad discriminatoria y de persecución hacia los cristianos, colaborar con esta institución y, por supuesto, rezar muchísimo. Y yo creo que nuestros hermanos nos piden de verdad, se sostienen con nuestra oración en las cárceles, en sus situaciones, en sus dramas, auténticos dramas, para que no huyan de sus propios países, para que permanezcan allí fieles al Señor, para que no se conviertan a otra religión. Pues para todo eso necesitan nuestra oración y creo que sería un fruto impresionante si se consiguiera esta comunidad con ellos. Gracias, Javier, por haber estado aquí hoy con nosotros, por haber compartido este viaje que hiciste a Pakistán y que todavía te dura y te guardas en el corazón. Seguro que sí, además ocupa un lugar muy importante ahí. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido este programa, por haberse acercado a la realidad de Pakistán. Vamos a acompañar a este país con nuestras oraciones, vamos a pedirle quizá especialmente a María. Hemos hablado del papel de María en la Iglesia Católica y en la Iglesia en Pakistán. Vamos a pedirle por este país, por estos hermanos nuestros, por estos amigos nuestros en este país que no podemos dejar solos. Queridos amigos, gracias por haber seguido su programa Donde Dios llora. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Thank you.